Top 1. Göbekli Tepe. Corría el año 9600 a.C. Según todos los libros de texto jamás escritos, no deberías estar aquí. La civilización aún no ha comenzado. No hay ciudades, ni escritura, ni religión organizada, ni agricultura. Las personas que viven ahora son nómadas, cazadores-recolectores que intentan sobrevivir en un mundo salvaje con sus propias manos. Y, sin embargo, bajo la cima calcinada del sureste de Turquía, tallado en el lecho de roca de una cresta cerca de la moderna ciudad de Sanliurfa, se encuentra un templo tan sofisticado y diseñado de forma tan deliberada que el resto de la humanidad tardará otros 7000 años en construir algo remotamente comparable. Esto no es una cueva ni un montón de piedras. Esto es arquitectura, intencional, monumental y más antigua que cualquier cosa en el relato oficial de la civilización humana. El arqueólogo alemán Klaus Schmidt lo encontró en 1994, después de que un equipo de reconocimiento hubiera descartado la misma colina en los años 60 por considerarla nada más que pedernal disperso. Schmidt miró más de cerca. Pasó los siguientes 21 años de su vida excavando esta colina, regresando cada temporada hasta su muerte en 2014, llamándola una catedral de la edad de piedra en una colina. La datación por radiocarbono situó las capas más antiguas de construcción entre el 9600 y el 8200 a.C. Eso hace que el sitio tenga 11.600 años, 7.000 años más que Stonehenge y 6.500 años más que la primera palabra escrita. Lo que Schmidt encontró no era tosco ni primitivo. El sitio contiene al menos 20 recintos circulares, cada uno rodeado por pilares de piedra caliza en forma de T que pesan entre 10 y 20 toneladas. Y los más altos alcanzan los 5,5 metros de altura. Los pilares están tallados con animales: zorros, buitres, escorpiones, leones y figuras humanas, sin cabeza, dispuestas en escenas que parecen menos una decoración y más un lenguaje. El pilar 43, apodado la Piedra del Buitre, llamó la atención de los investigadores Giulio Magli y Juan Antonio Belmonte, quienes publicaron un análisis en 2017 argumentando que los grabados representan el cielo nocturno, tal como aparecía en el solsticio de verano del 10.950 de Canaristo. Un momento astronómico específico congelado en piedra. Si tienen razón, los constructores no solo eran expertos. Estaban observando el cielo con una precisión que implica generaciones de observación y registro antes de que se levantara un solo pilar. El desafío de ingeniería por sí solo es asombroso. Para extraer, transportar y erigir pilares de piedra caliza de 20 toneladas sin herramientas de metal, la rueda o animales de tiro, los arqueólogos estiman que se requirió la coordinación simultánea de al menos 500 personas. Se supone que esta capacidad organizativa no existía en ningún lugar de la Tierra en aquel momento. Los estudios con georradar en 2003 revelaron al menos 16 recintos adicionales todavía enterrados. Se ha excavado menos del 5% de Göbekli Tepe. La explicación convencional es revolucionaria. La religión no vino después de la civilización. La religión fue lo primero. Grupos de cazadores-recolectores se reunían aquí para el ritual, y la necesidad de alimentarlos impulsó la invención de la agricultura. Sin embargo, esta explicación elude una pregunta importante. Si los nómadas construyeron esto, ¿dónde están las pruebas de práctica? Todas las demás tradiciones arquitectónicas muestran una progresión de lo tosco a lo refinado, pero Göbekli Tepe aparece plenamente formado. Algunos se preguntan si este es el final de una tradición en lugar del comienzo. Un monumento construido por supervivientes de una civilización que floreció antes del catastrófico colapso climático del 10.000 a.C. Top 2. El mecanismo de Antiquitera. Desde esta colina congelada en el tiempo, descendemos al mar. El siguiente descubrimiento no fue extraído de la tierra. Fue sacado del fondo del Mediterráneo, envuelto en coral y confundido con una roca durante 2 años antes de que alguien se diera cuenta de que era una máquina. En 1911, buceadores de esponjas griegos, en un naufragio de la época romana cerca de la isla de Antiquitera, recuperaron un objeto incrustado. Fue entregado al Museo Arqueológico Nacional de Atenas y esencialmente ignorado
hasta que los conservadores limpiaron la superficie y encontraron engranajes de bronce. Docenas de engranajes entrelazados con tolerancias que hicieron que los científicos guardaran silencio. Esto era una máquina, y el siguiente dispositivo mecánicamente tan complejo no se construiría hasta pasados otros 14 siglos. El naufragio data del 70-60 a.C., y se cree que el dispositivo fue fabricado entre el 100 y el 87 a.C. El historiador Derek J. de Sola Price lo llamó una máquina de computación en 1959, señalando que nos obliga a reconsiderar por completo la tecnología griega. El equipo de investigación de Antiquitera del UCL publicó una reconstrucción en 2021, descubriendo que el mecanismo contiene al menos 37 engranajes y posiblemente más de 70. Al girar una manivela, se muestra un calendario solar egipcio de 365 días, incluyendo una corrección para los años bisiestos, una reforma que el mundo romano no adoptaría hasta Julio César en el 46 a.C. En la parte posterior, un dial Saros rastrea el ciclo de eclipses de 223 meses con predicciones del tipo color y dirección de la sombra, coincidiendo con los cálculos modernos con un margen de horas. Una espiral metónica rastrea 235 meses lunares, con una precisión de un día a lo largo de un ciclo de 19 años. También hay diales para los Juegos Panhelénicos, incluidos los Juegos Olímpicos. Los expertos califican su construcción como un logro casi milagroso. Los dientes de los engranajes fueron cortados usando una plantilla o guía mecánica, ya que las tolerancias son más finas que cualquier cosa que se pueda lograr mediante el limado a mano alzada. Aunque los griegos fueron matemáticos extraordinarios, ningún escritor antiguo como Cicerón o Plinio describe un dispositivo como este. Aparece una vez en el registro histórico en el fondo del mar, y luego el conocimiento desaparece tan completamente que pasan 1400 años antes de que se construya algo comparable. Algunos se preguntan si fue una herencia, una reconstrucción de algo mucho más antiguo de las tradiciones babilónicas o egipcias. Solo sabemos que funcionó mejor que cualquier otra cosa durante el siguiente milenio y medio. Top 3 Pumapunku. Subimos a 14,000 pies en los Andes bolivianos, donde una ingeniería imposible aguarda en ruinas construidas de forma tan precisa que incluso los incas no tenían idea de quién las construyó. En Pumapunku, a 13,000 pies sobre el nivel del mar, te encuentras entre fragmentos de algo que no debería existir. Bloques de piedra gris dura, algunos de los cuales pesan más de 100 toneladas. Están cortados en formas que asombran a los ingenieros. Ángulos rectos interiores, canales paralelos que recorren metros y agujeros perforados de diámetro constante. El nombre significa Puerta del Puma. En 1549, el conquistador español Pedro Cieza de León registró que el pueblo local, Aymara, decía que las ruinas fueron construidas antes de los incas por seres que vinieron antes del hombre, apareciendo en una sola noche. La piedra utilizada es andesita, una de las más duras del planeta. Las herramientas de hierro se mellarían contra ella, y las de cobre serían inútiles. Aunque la arqueología convencional atribuye esto a la cultura tiwanaku, utilizando martillos de piedra y abrasión, esos métodos no pueden producir ángulos rectos interiores o los bloques entrelazados en forma de H que se encuentran dispersos allí. El geólogo Alexei Branich encontró pruebas de que los bloques habían sido dispersados activamente y el sitio demolido deliberadamente. La fuente más cercana de andesita está a 90 kilómetros de distancia, y los bloques de arenisca, que pesan hasta 200 toneladas, están a 10 kilómetros. Moverlos a esta altitud, sin ruedas ni animales de tiro, es un desafío que nadie ha resuelto de manera convincente. Además, en los bloques de Pumapunku, así como en sitios de Perú, Egipto y Grecia, se encuentra una tecnología de unión específica: grapas de cobre en forma de I. Se vertía cobre fundido en canales precortados para bloquear las piedras desde el interior. La misma solución y geometría, apareciendo en culturas sin contacto documentado, separadas por océanos y miles de años, sugiere una fuente compartida en lugar de una invención independiente. Top 4. El monumento de Yonaguni.
La siguiente estructura imposible se encuentra a 25 metros bajo la superficie del Pacífico, frente a la costa de Japón. En 1986, el operador de buceo Kihachiro Aratake encontró plataformas de terrazas planas, muros paralelos, ángulos rectos y escalones que ascienden en un patrón regular. La estructura se eleva 27 metros desde la base hasta la cima, comparable en volumen a un gran edificio de oficinas. El geólogo japonés Masaki Kimura comenzó un estudio sistemático en 1995, catalogando características como dos muros de piedra paralelos, una plataforma triangular en forma de estrella y monolitos gemelos situados uno al lado del otro. Kimura sostiene que estos son los restos de un monumento construido, ahora sumergido. Los registros del nivel del mar muestran que durante el último máximo glacial, hace 20.000 años, esta zona era tierra firme. La profundidad del monumento sitúa su último periodo sobre el agua hace entre 10.000 y 12.000 años. Si es artificial, su construcción es anterior a cualquier monumento humano conocido y sería contemporánea a Göbekli Tepe. Aunque el geólogo Robert Schoch sostiene que la estructura es una formación natural de arenisca moldeada por la actividad tectónica, reconoció que ciertas características muestran una modificación cultural. La fracturación natural tiene dificultades para explicar los monolitos gemelos o la depresión triangular en la cima. Si alguna parte es artificial, significa que se estaba produciendo una construcción organizada en el este de Asia hace 12.000 años, en una cultura completamente borrada por el aumento del nivel del mar. Top 5. Las líneas de Nazca. En la meseta de Nazca, al sur de Perú, el suelo parece grava marrón, pero desde 500 metros de altura, el mundo se reorganiza. Ves un colibrí de 50 metros de ancho, un cóndor que se extiende 130 metros y una araña de 46 metros de diámetro, todo representado con precisión anatómica. Detrás de ellos hay cientos de líneas perfectamente rectas que recorren kilómetros a través de colinas y valles. Creadas principalmente entre el 500 a.C. y el 500 Versoletsevo por la cultura Nazca, estas líneas fueron reconocidas por primera vez desde el aire en 1941 por Paul Kosok. María Reiche dedicó 50 años a estudiarlas. La técnica consiste en retirar los guijarros recubiertos de óxido de hierro para revelar el suelo más claro que hay debajo. El microclima de la meseta ha mantenido estas líneas con un aspecto fresco durante 2000 años. Aunque las líneas rectas podían hacerse con estacas y cuerdas, las figuras de animales son un problema diferente. La araña representa un género raro que solo se encuentra en la selva amazónica, a cientos de kilómetros de distancia. Un estudio de IA de 2019 identificó 133 geoglifos previamente desconocidos. La explicación estándar para las figuras implica el escalado por cuadrícula, pero esto requiere una plantilla de referencia y un método para verificar la ampliación desde el suelo, donde la imagen es invisible. No se han encontrado imágenes de origen ni métodos de verificación. Algunos se preguntan si las líneas estaban destinadas a audiencias divinas en el cielo, un misterio de fe y percepción. Top 6. El descubrimiento de los denisovanos. En 2008 se encontró un pequeño fragmento de hueso de un dedo en la cueva de Denisova, en las montañas de Altai, en Siberia. El análisis de ADN en el Instituto Max Planck mostró 385 diferencias con el ADN humano moderno, en comparación con las 202 de los neandertales. Se trataba de una especie totalmente desconocida, los denisovanos. Los melanesios y los aborígenes australianos modernos portan entre un 4% y un 6% de ADN denisovano, lo que demuestra que sus antepasados se cruzaron con esta especie. Un estudio de 2018 identificó un híbrido de primera generación, una hembra con padre denisovano y madre neandertal. Además, una variante genética llamada EPAS1, que permite a los tibetanos prosperar a altitudes extremas, se rastreó directamente hasta el cruce con los denisovanos. Esta especie ocupó un rango masivo desde Siberia hasta el sudeste asiático durante al menos 200.000 años. Sin embargo, a pesar de ser lo suficientemente numerosos como para dejar una huella genética permanente en las poblaciones modernas, dejaron tras de sí menos de 10 fragmentos de hueso físico. ¿Por qué el registro fósil de una especie tan extendida es casi inexistente?
Sugiere que el árbol genealógico humano es una red compleja que se vuelve más densa y extraña cuanto más retrocedemos. Top 7. La batería de Bagdad. En 1936, el arqueólogo alemán Wilhelm König encontró una jarra de cerámica de 15 centímetros en el Museo Nacional de Irak. En su interior había un cilindro de cobre con una varilla de hierro sujeta por un tapón de asfalto. König planteó la hipótesis de que se trataba de una celda galvánica, una batería eléctrica, que databa del periodo Parto, 250 sonando 24 Damanisho. Esto la haría casi 2000 años más antigua que el invento de Alessandro Volta en 1800. En 1970, una réplica que utilizaba zumo de uva como electrolito generó de 1,5 a 2 voltios, lo suficiente para alimentar una pequeña luz o galvanizar metal. La estructura es una batería. No se llega a esta disposición específica de materiales por accidente. Aunque el consenso convencional sugiere que las jarras almacenaban pergaminos, los objetos chapados en oro del período Parto muestran una uniformidad consistente con la deposición electroquímica. Esto puede ser un conocimiento artesanal que vivió en los talleres y murió con los artesanos, dejándonos el objeto, pero ningún manual. Top 8. La yarda megalítica. Alexander Thom, un profesor de ingeniería de Oxford, dedicó su jubilación a medir cientos de círculos de piedra en Gran Bretaña y Francia. En 1967 publicó hallazgos que mostraban que cada círculo, construido a lo largo de un período de 1500 años, utilizaba la misma unidad de longitud, la yarda megalítica, 2722 pies. La desviación estándar era tan pequeña que indicaba una precisión sistemática. Bury, una de las estructuras más grandes, mide exactamente 400 yardas megalíticas de ancho. Aunque algunos argumentan que esto es solo un paso de marcha promedio, un paso suele ser de 0,75 metros, no de 0,83 metros. John Michell propuso que la unidad se derivaba de la longitud de un péndulo vinculado a periodos celestes, lo que produciría la misma unidad en la misma latitud en cualquier lugar de la Tierra. Esto implica que los constructores neolíticos tenían un nivel de sofisticación matemática y física que el cronograma oficial no reconoce. Top 9. El catálogo estelar Mulapin. Una tablilla de arcilla babilónica del 687 a.C. El Mulapin contiene un registro sistemático de 66 estrellas, sus tiempos de salida y el comportamiento planetario. Sin embargo, debido al bamboleo axial de la Tierra, llamado precesión, las posiciones de las estrellas cambian con el tiempo. Cuando los investigadores Hermann Hunger y David Pingree aplicaron los cálculos de precesión a los datos del Mulapin, descubrieron que las observaciones no coincidían con la Babilonia del siglo VII Cristo. En cambio, coincidían con el cielo de entre el 1300 y el 1100 Cristo. Esto significa que alguien estaba registrando sistemáticamente las posiciones de las estrellas 700 años antes de que se cosieran las tablillas que se conservan. El texto incluye la lista más antigua de constelaciones a lo largo de la eclíptica y tablas de sombras que requieren una medición precisa durante varios años. Esto sugiere una tradición institucional de observación del cielo que pudo haber sido transmitida a través de la tradición oral o mitos estructurados mucho antes de que existiera la escritura para fijarla. Top 10. El entierro de Göbekli Tepe. Regresamos a Göbekli Tepe para su misterio final. Alrededor del 8000 a.C., tras 1600 años de uso, todo el complejo fue enterrado deliberada y sistemáticamente bajo cientos de miles de toneladas de escombros, fragmentos de pedernal, huesos de animales y tierra. Este fue un acto intencional de trabajo humano, no un colapso natural. Klaus Schmidt llamó a esto el aspecto más desconcertante del sitio. El entierro preservó los tallados perfectamente durante 10.000 años. Mientras que algunos lo llaman cierre ritual, el relleno es funcionalmente eficiente, lo que sugiere que el sitio fue ocultado para protegerlo. Este entierro coincide con el comienzo de la revolución neolítica y el cambio a la agricultura. Es como si los constructores supieran que venía una nueva forma de vida que no valoraría lo que habían construido,
así que lo hicieron invisible. 16 recintos permanecen sin excavar, todavía sellados y esperando. Estos 10 descubrimientos muestran un patrón de conocimiento que llega sin un origen visible y una precisión que existe sin herramientas visibles. Sugieren que la civilización se mueve en oleadas en lugar de en una línea recta, y que lo que llamamos historia antigua podría ser las secuelas de algo mucho anterior. Si este viaje por los rincones ocultos de nuestro pasado ha cambiado tu forma de ver la historia, asegúrate de darle a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar, y el próximo archivo está esperando a ser abierto. Únete a nosotros y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál de estos 10 descubrimientos crees que es el más difícil de explicar para el cronograma oficial? Expón tu caso. Las pruebas siempre han estado esperando las preguntas adecuadas.